que este campamento o retiro era para romper y quebrar maldiciones generacionales. Entonces, si se te acerca un feligrés y te dice: pastor, me dijeron de este campamento para romper con maldiciones generacionales, ¿qué opina? Si nosotros no conocemos de Cristo y su doctrina y no conocemos la cristología, quizá nuestra respuesta a ese feligrés le vaya hasta a condenar. ¿Qué responderíamos si nos acerca un feligrés con esa pregunta? Felipe fue dirigido por el Espíritu Santo hacia el eunuco. Recibió direcciones de un ángel para llegar con este eunuco. El eunuco leía un pasaje de la palabra y dice: si alguien no me enseña, nosotros estamos aquí para aprender y luego para enseñar. Cada quien está en su campo y cada quien enseña todos los fines de semana algo, ¿sí? Y tenemos a nuestra disposición un diamante en bruto para que sea un discípulo de Jesucristo o para que sea un discípulo del espíritu del error y no del espíritu de la verdad, como dice Juan. Tenemos en nuestras manos mucha responsabilidad de personas que se te acercan y te preguntan acerca de la doctrina sana. Pero ¿cómo les vamos a enseñar si no conocemos? Y Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieres el don de Dios, ¿quién te dice dame de beber? Entonces, pero si conocieres. Si alguien llega contigo y te dice: pastor, hermano, no entiendo lo que leo, y esta persona estuviera leyendo el Salmo 2, por ejemplo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es Salmo 2:8. Hay pastores, hay doctrinas que usan este pasaje para declarar, entre comillas, bendición. Ahora, el punto de esta predicación no es atacar esas doctrinas falsas, sino atacar nuestra ignorancia. Porque el punto de nosotros en un púlpito arriba no es enseñar el error del otro, sino enseñar a Cristo. Y cuando uno enseña a Cristo, el error del otro es manifestado. Y esa es la gran diferencia. No se trata de subirte aquí y decir el error del otro pastor en su doctrina, sino subirte aquí y predicar la verdad. Y entonces, cuando uno predica la verdad, el error es manifestado en los demás pastores, si es que lo hay. Y entonces, si esta persona te dice que no entiendo lo que leo, me dice: pastor, ¿me explica? Y nosotros leímos un libro y no la Biblia, y quizá le vamos a decir: bueno, mira, es que es esto y es esto y es aquello, y no dices nada de Biblia. ¿Qué les vamos a enseñar a nuestros feligreses? Seminaristas, hermanos, estamos aprendiendo mucho aquí en el seminario. Gracias a Dios me ha permitido estar un año aquí junto con mi generación y definitivamente hemos aprendido mucho. Y definitivamente eso que aprendemos lo podemos usar en nuestra congregación, la sana doctrina. Pero pienso yo que pudimos haber aprendido más. Chavos de primero, no se conformen. Y es más, chavos de cuarto, tampoco. Porque aquí son 4 años, pero el ministerio es de vida. Y aquí seguimos a Cristo
y allá afuera también. No hay diferencia. De tercero, no nos conformemos con lo que aprendemos, o no nos conformemos incluso con lo que en nuestra pereza aprendemos, porque entonces se te va a acercar una persona cuando tú tengas un campo pastoral y te va a decir: ¿me explicas el Salmo 2? No entiendo lo que leo. Y Felipe hizo una estrategia, pero bien cristocéntrica. Le dijo Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció, ¿qué dice ahí? El Evangelio de Jesús. O sea, Felipe no se quedó ahí en la escritura. Pastor, el Salmo 2 me lo explica. Sí, mira, es esto. Y esto va a esto, y esto va a esto, y aquí está Jesucristo crucificado por ti. Una persona me decía, compi, voy a discipular a una persona, dame tips. Y yo le decía, bueno, pregúntale cómo está, pregúntale qué piensa. Y lo que Felipe hacía ahí era preguntar, ¿entiendes lo que lees? Porque Felipe conocía. Él, a final de cuentas, proclamó a Jesús. Era un eunuco, quizá con mucho dinero, llevaba los tesoros del imperio, e independientemente de esto, Felipe le enseñó a Cristo. Y no se quedó ahí, lo bautizó. ¿Qué está recibiendo tu campo pastoral? ¿Qué está recibiendo tu iglesia? ¿Qué está creyendo? ¿Están llevando doctrinas tras doctrina tras doctrina? ¿O están llevando a Cristo solamente? Porque si bien no es malo conocer las diferentes doctrinas y posturas de los diferentes pensadores y escritores de la teología cristiana, pero no es el centro. El centro es Cristo. Y si cada predicación y si cada plática en la iglesia con tu feligrés no va a llevar a Cristo, entonces no es cristocéntrica. Así de sencillo. El contexto de este versículo es Felipe predicando el Evangelio, y dice la palabra que la gente unánime le escuchaba las cosas que decía Felipe y viendo las señales que hacía. Ahora vemos señales. Hay iglesias donde se manifiestan señales, pero quizá no sean del Espíritu de la verdad. ¿Cómo vamos a saber? Dice la palabra que tenemos la unción del Santo que nos enseña. ¿Cómo vamos a saber? Si no conocemos a Cristo, si no conocemos su palabra. Dice que muchos tenían espíritus inmundos y salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así había gran gozo en aquella ciudad. Así como el eunuco tuvo gozo cuando se bautizó, así en aquella ciudad también. Y aparecía cierto personaje aquí, Simón, el mago. Y todos escuchaban a Simón. Dice la palabra que le escuchaban atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Simón conocía a Cristo? No. Y pareciera que la iglesia no lo conoce muchas veces, porque nos vamos con doctrinas y fábulas, como dice la palabra, porque la gente tiene comezón de oír
y de escuchar lo que quiere, y los líderes les satisfacen esa necesidad carnal y les rascan en su vida. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Dice la palabra que estaban atentos con sus artes mágicas que había enseñado por mucho tiempo. Los misioneros no me dejarán mentir. Y aquí también la brujería es manifiesta. Y en otros países, continentes. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Felipe no estaba diciendo eso que estás haciendo está mal. Felipe se dedicó a hacer y a predicar el evangelio. No a manifestar el error del otro, sino a predicar el evangelio, y de esta manera se manifiesta el error del otro. No nos compete a nosotros en primera instancia sacar los errores. Nos compete en primera instancia predicar a Cristo, y si es necesario exhortar entonces después de los errores cometidos y las falsas doctrinas. Dice la palabra que Simón creyó y se bautizó y estaba atónito. ¿Se acuerdan la predicación que dio el lunes? No me acuerdo, Jehú. Y dice que la palabra de Dios crecía. Aquí también lo dice. Y esto es despuesito. Seguía creciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los discípulos se dedicaron a la oración y al ministerio de la palabra, dice la Biblia. Se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra, y la palabra de Dios crecía. ¿Está creciendo la palabra de Dios en nuestras iglesias? ¿Cuántos meses, cuántos años se ha quedado estancada la palabra de Dios en nuestras iglesias? Nomás pregúntate en tu campo pastoral del año pasado. Cuando los discípulos acabaron, ellos habiendo testificado, llegaron los discípulos, llegó Pedro, porque escuchó todas las maravillas y todo lo que se estaba sucediendo en aquella ciudad, y Pedro imponía manos y recibían el Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados con agua, mas no habían recibido el Espíritu Santo. Y dice que se quedaron ahí un tiempo testificando y hablando la palabra de Dios, y se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Aquí hay un común denominador entre Felipe y los discípulos: se dedicaban solamente a predicar a Cristo. Hermanos, vamos a ser pastores. ¿Se están dando cuenta de la magnitud de esta palabra? Vamos a ser pastores. Hijos de pastores, yo creo que se dan una idea más amplia. O si no, es que ya estamos siendo pastores. Se dan cuenta de la magnitud en el reino de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Pues aquí, si le estás echando ganas, échale más. Y si no le estás echando ganas, pues échale. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Aquí, por lo pronto, en nuestro campo pastoral, predicar la sana doctrina. ¿Vamos a poner palabras en la boca de Dios? ¿O vamos a escuchar de la boca de Dios sus palabras y luego decirlas? A mí, gracias a Dios, yo estuve leyendo un libro, no lo leí todo, el cual
hablaba que uno puede declarar cosas y se hacen. Y entonces yo te daré por herencia las naciones, y declaras eso, y no, hombre, te haces millonario. Y es de un pastor evangélico. Y entonces, si en mi congregación leen ese libro, ¿cuál es mi tarea? ¿Aplaudirle al libro? Mi tarea es primero leerlo, para saber sin prejuicios del autor, para saber de qué está hablando. Y luego, después de leerlo, llegar con una respuesta sincera al feligrés y decirle: hermano, ¿sabe qué? Esto dice la palabra, esto dice el libro. ¿Qué tiene más peso? ¿Cuál es nuestra función, hermanos pastores y futuros pastores? Y quiero que nos demos cuenta que para allá vamos, misioneros, para allá vamos. ¿Qué vamos a enseñar? O más que eso, no. ¿Qué vamos a desenseñar, si existe esa palabra? ¿Qué vamos a quitar del espíritu del error que existe en la iglesia metodista cristiana hoy en día? ¿Y qué vamos a poner del espíritu de la verdad? ¿Se dan cuenta, generación de primero, segundo, tercero y cuarto, que no estamos aquí como si estuviésemos estudiando una carrera secular de la universidad? Que no estamos aquí recibiendo conocimiento para ganar dinero. Y que cuando se te acerque un feligrés, tú le puedas decir con sinceridad: esto dice la palabra de Dios. Por favor, escucha lo que Cristo te dice y deja eso. Porque entonces tú lo ves que está batallando, y en vez de ayudarle, lo condenas más. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad tan enorme? Sino la más grande que pueda haber en esta vida: proclamar el reino de Dios y su justicia. Y con el poder del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros, entonces proclamar a Dios y a Cristo. Y si en tu liga de jóvenes Cristo no es el centro, estás mal. Y si en tu reunión de varones o de femenil Cristo no es el centro, estás mal. Y si en tu iglesia Cristo no es el centro, estás mal. Porque la gente se pierde en doctrinas y vuela en doctrinas tan convincentes que Cristo se hace pequeño. Y si a ellos quizá Dios los ha puesto ahí para nosotros enseñarles, y nosotros no les enseñamos la sana doctrina, hay de dos. Vemos el ejemplo de Felipe, que desde ese versículo y capítulo hasta Jesucristo le enseñó. O no leemos, no conocemos, y solamente para salir del bache le decimos: pues léalo usted, ahí dice, haga oración, pida al Espíritu. Entonces, ¿para qué estamos ahí?
Y si para salir del bache somos así, mejor es decir, hermano, ¿sabe qué? Déjeme lo leo primero. Déjeme oro. Y luego nos reunimos y platicamos. ¿Se acuerdan los caminantes de Emaús? Ahí no fue Felipe, ahora fue el mismo Jesucristo, que desde la ley y los profetas les empezó a enseñar todo lo que de Él mismo decían. ¿Y cómo estaban? ¿No sentías como un ardor? Cuando nos hablaba de la palabra, dijeron, ¿no sentías como un ardor? Y cuando tú ves en esas personas ese ardor de saber de Dios, y uno le da, por la gracia y misericordia de Dios, el conocimiento verdadero de la palabra, uno también siente ese ardor. Yo alguna vez le dije a algunos de mis feligreses, hermano, Dios te ama demasiado, y el Espíritu de Dios se ha manifestado en tu vida de tal manera que no te deja. Y así empezó a sentir eso, ese fueguito, como dice el canto. Yo te exhorto, desde cada generación, a que persistas y estudies en la palabra de Dios. Y si has dejado tu devocional, suena muy redundante decir esto aquí arriba en un seminario, y exhortar a la gente aquí arriba en un seminario a que lea la palabra, a que tenga un devocional, a que ore. Porque, hermanos, se les va a acercar el enemigo a través de fábulas y a través de doctrinas, y van a tambalear, porque el conocimiento les puede ayudar, pero el que socorre las tentaciones es Cristo, dice la palabra, solamente Cristo. Esto de esa manera, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido estar en una iglesia pastoreando. Y si bien aquí he aprendido mucho, allá he aprendido mucho también. Y la gente tiene necesidad de un Cristo Salvador. Realmente la tiene. Y si uno empieza a enseñarles cosas que no dirigen a ese Cristo Salvador, la gente se pierde. La gente tiene necesidad de un Cristo Salvador. La iglesia tiene necesidad de un Cristo Salvador. Y si nosotros no se los damos, se los va a dar ese pastor que dice que tú puedes declarar a través del Salmo 2:8. Y todo lo que tú pidas, hasta las naciones te las va a dar Dios. Pero no leyó antes, ¿verdad? Y no leyó después. Está hablando de Cristo ese salmo. Entonces, no desperdiciemos, porque como les dije, en el primer año aprendí mucho, pero pude haber aprendido más. Si no fuera quizá por la pereza. Cuando uno se enamora, ¿verdad que si esa persona te habla en la madrugada, no te vuelves a dormir? Te levantas y platicas con esa persona, ¿verdad? Cuando uno está enamorado de Jesús, y a veces Dios nos levanta en la madrugada, ¿verdad? Ay, me llama Jesús. Vamos a dormir. Si somos cristocéntricos en la palabra de Dios y nuestra enseñanza, nos vamos a enamorar cada vez más de ese Jesucristo que salva.
Y nos vamos a enamorar de tal manera que tú vas a ver en tus calificaciones que de un 8 pasas un 9 y de un 9 pasas un 100. Y no tanto porque seas inteligente o no, o seamos, sino porque es el Espíritu y Dios mismo que ve en ti que quieres aprender de Él. Y quizás si no se refleja en tus calificaciones, se va a reflejar en tu vida diaria aquí dentro del seminario. Y entonces cuando tú vengas a compartir acá arriba, lo que tú compartes se va a reflejar con tu vida diaria en el seminario. Que van a decir, pues este se salvó, es externo, ¿verdad? No, pues también me conocen. Y también he fallado y también puedo mejorar. Pero si nos enamoramos como Jesús está enamorado de nosotros, de Él, los frutos se van a hacer manifiestos. Y el espíritu del error se va a hacer manifiesto también. Y aquí vamos a ver quiénes son del error y quiénes son de la verdad. Así como Felipe enseñó desde la Escritura hasta Jesucristo, así nosotros enseñamos desde la Escritura hasta Jesucristo. Y hasta regresando en victoria. Es nuestro trabajo. No estamos aquí por dinero. Felipe tampoco lo estaba. Esteban, que un capítulo antes fue asesinado, lapidado, que es con piedras, estaba enamorado. Y entonces vamos a predicar esa palabra de verdad en tu campo, en tu congregación. Dice la homilética, estoy aprendiendo, que por cada minuto le dediques 1 hora a la palabra, por cada minuto de sermón. Yo llevo ahorita como 20, entonces debí, o 30, no sé, debí haber estudiado la palabra según la homilética 30 horas. Pero eso es en tu oración diaria, en tu devocional, en tu lectura de la palabra y en tu estudio de la palabra para la predicación. Y quizá no alcances las 30. Bueno, pero poquito a poquito, ¿no? Entonces, hermanos, pastores y futuros pastores misioneros, que no se nos olvide ni por un segundo que estamos aquí por Cristo, por aquel que nos ama y por aquel que amamos. Así como Felipe, enseñemos. Así como Jesús mismo, enseñemos. Así como esa tan grande nube de testigos que tenemos, enseñemos la sana doctrina. No atacando la persona, sino compartiendo la verdad, y la falsa doctrina se va a hacer manifiesta y va a caer. Vamos a ver. Padre, en esta hora